a compartir pantalla. Mientras iniciamos, les agradezco, por favor, en el chat les estoy compartiendo el enlace para que registren su asistencia al CIPAS. Por favor, colocan o indican sus datos, los datos que solicita el formulario, y en el espacio donde dice nombre del curso, por favor, registran Teoría de las Decisiones 21-2066, y el docente encargado es mi nombre, Andrea López. Muchas gracias. Les agradezco durante la sesión, por favor, tener el micrófono apagado. En el momento en que alguien tenga alguna pregunta, vamos a levantar la mano, o si no pueden levantar la mano, bueno, me indican, pero preferiblemente manejemos el micrófono apagado para no interrumpir. ¿Me confirman si están viendo la pantalla? La presentación, perdón. Sí, profe, sí, se está viendo la pantalla. Gracias. Perdón un segundito que están ingresando, entonces, mientras les doy acceso. Bueno, entonces vamos a iniciar. Este CIPAS, entonces, que vamos a desarrollar del curso de Teoría de las Decisiones corresponde a las temáticas vistas en la unidad 1 para desarrollar lo que está incluido en la guía de actividades y rúbrica de evaluación para la tarea 2. Vamos a trabajar específicamente lo que es valor esperado de la información perfecta y valor esperado de información de la muestra. Agradezco, por favor, cerrar los micrófonos. Muchas gracias. Incluyendo pues lo que corresponde a árboles de decisión. Antes de dar inicio a la teoría, perdón un segundito que alguien tiene por acá. Abierto el micrófono. Bueno, recordar, para algunos recordar, para otros pues conocer qué es CIPAS, cómo define la BIASI, qué es un CIPAS. Los CIPAS son círculos de interacción y participación académica y social, en donde lo que llevamos o desarrollamos a cabo es una comunidad de aprendizaje. Las comunidades o estas comunidades pues están conformadas por estudiantes y son orientadas por un docente. En ellas se da la interacción estudiante-estudiante y estudiante-docente para resolver inquietudes entre estudiantes-estudiantes y estudiantes-docentes, para resolver inquietudes entre estos pares, el desarrollo de los cursos y programas académicos, así como crear y fortalecer vínculos sociales y a su vez desarrollar la identidad y pertenencia institucional. Los CIPAS lo podemos conformar por grupos de estudiantes o grupos acompañados por mediadores. Los grupos de estudiantes se organizan y se reúnen de manera voluntaria en los centros para discutir, reflexionar o comprender temas académicos que pueden resolverse entre ellos o con el docente en el encuentro de CIPAS. Bien sabemos que pues por la situación de la pandemia pues no estamos en el centro, pero estamos utilizando un medio como es el Meet para poder desarrollar nuestro encuentro. Y los grupos acompañados por mediadores, ya sea el docente o monitor, son encuentros de apoyo académico en donde el mediador prepara estrategias pedagógicas para el influenciamiento de las intencionalidades formativas del curso. El día de hoy entonces vamos a realizar un CIPAS donde van a estar acompañados pues por mi persona. Mi nombre es Andrea López, soy la directora del curso Teoría de las Decisiones y también soy la tutora de algunos grupos. También el día de hoy nos acompañan a algunos de nuestros tutores. Vi por ahí que estaba el profesor Jesús, el profe Jesús David, también la profesora Milena y la profesora Nuri. Entonces, no sé si hay estudiantes de ellos. Entonces, la idea es que con el CIPAS básicamente demos una aclaración de dudas respecto a lo que se debe entregar para la tarea 2 y cómo se deben desarrollar cada uno de los ejercicios presentando en esas tareas, partiendo pues de la información de la guía y de las diferentes dudas que ustedes puedan tener. Entonces, ¿para qué debemos entregar para esta tarea? Entonces, la guía señala que se debe entregar en primera instancia de manera individual los aportes de cada uno de los 3 ejercicios que están planteados en la guía. ¿Dónde vamos a hacer esa entrega? En el foro de discusión tarea 2. En este foro, entonces, van ustedes a presentar cada uno de ustedes sus aportes de los ejercicios 1, 2 y 3. Esos ejercicios que incluyen
formular el problema como un árbol de decisión, un modelo de valor esperado en un árbol de decisión, la solución del modelo y la formulación del árbol de decisión para calcular el valor esperado de acuerdo a las condiciones de cada problema en una hoja de Excel, y desarrollarlo en el aplicativo de la Universidad de Baltimore, que pues aquí está el enlace, en el foro también está el enlace. Y interpretar los resultados pues, que se han encontrado. Entonces aquí tendrán que presentar los resultados de lo que es valor esperado con información perfecta, valor esperado con la información de la muestra y la eficiencia de la relación entre esos dos valores esperados. Eso de manera individual en el foro de discusión. Y el trabajo consolidado o colaborativo lo debemos entregar ¿en dónde? En el entorno de evaluación. Ojo, estimados participantes, domingo 3 de octubre es la fecha límite, es el deadline, la fecha máxima, el plazo máximo para entregar ¿en dónde? En el entorno de evaluación. ¿Cómo lo vamos a entregar? De manera colaborativa. ¿Quién lo va a entregar? Un estudiante por cada uno de los grupos, es decir, si ustedes son 5 o 4 participantes, pues van a entregar un solo documento que contenga los 3 ejercicios, que contenga una portada, que contenga una bibliografía bajo norma APA, y ese archivo se va a llamar Task 2 y el Number of Group, o Tarea 2, número de grupo, Tarea 2, Grupo 20, Grupo 15, Grupo 100, el número de grupo que corresponda. ¿Listo? Hasta ahí está claro lo que deben entregar de manera individual y de manera colaborativa. Bueno, por ahí me están preguntando, ¿cuál es el periodo? Estamos en el periodo 1604, sí señor. Y el nombre del CIPAS le pueden colocar Tarea 2. Tarea 2 es el nombre del CIPAS. Listo. Les recuerdo para de pronto los que ingresaron después de que envié el mensaje, que diligencien por favor la asistencia. Nombre del curso, Teoría de las Decisiones 21-20-66, docente encargado Andrea López, periodo 1604. Nombre del CIPAS pueden colocar Tarea 2. Bueno. Luego de revisado qué es lo que vamos a entregar, vamos a hacer un repaso de la temática que ya fue explicado en 2 web conferences que fueron realizadas en las semanas anteriores y en las cuales ustedes tienen acceso. El enlace se ha enviado a través del correo, se ha publicado en el foro, se ha publicado en el campus en la sección de noticias y se ha publicado en el espacio del entorno inicial, donde siempre se publican tanto los enlaces para asistir a las web como las grabaciones de las mismas. Entonces, básicamente, un breve repaso para pasar a hacer un ejercicio. Hablamos aquí, o se tratan en esta unidad, lo que es un árbol de decisión. Entonces, un árbol de decisión, ¿qué es? Es una representación gráfica o un despliegue visual de cómo se da a una manera secuencial, cómo se da o se presenta un problema para tomar unas decisiones, ¿cierto? Entonces, un árbol de decisión tiene varios elementos. Tienen un nodo de decisión que se representa, o nodos de decisión que se representan por cuadrados. Tienen nodos de probabilidad o de eventos fortuitos, también se llaman nodos probabilísticos o de eventos fortuitos que se representan por un círculo. De cada nodo de decisión que se representa por un cuadrado surgen las alternativas o se despliegan las alternativas, ¿cierto? Aquí tenemos en este ejemplo 2 alternativas de decisión. Y para cada alternativa de decisión se da un evento fortuito, un evento probabilístico que genera o que está relacionado con 2 estados de la naturaleza, que están en este caso demanda baja y demanda alta. Cada estado de la naturaleza tiene una probabilidad asociada, una probabilidad que está asociada a lo que sucede en ese estado de la naturaleza, y cada estado de la naturaleza combinado, llamémoslo así, con una alternativa de decisión, tiene algo que se llama un pago. Entonces, los árboles de decisión son representaciones gráficas que contienen esta serie de elementos y lo que nos ayudan o nos permiten es a representar cómo se da, digamos, la secuencia de situaciones o la secuencia de un problema partiendo de unas alternativas de solución y unos estados de la naturaleza que tienen sus probabilidades y sus pagos.
En la guía nos habla de dos conceptos, que son el valor esperado de la información perfecta y el valor esperado de información de la muestra. Aquí tenemos de manera pues general lo que es la fórmula del valor esperado sin información, valor esperado de información perfecta. Entonces el valor esperado de información perfecta es igual al valor absoluto, ¿cierto? Al valor absoluto del valor esperado con información perfecta. Espérenme un segundito, alguien está... Perdón, un segundito. Perdón, que aquí tengo un error en esta fórmula. El valor esperado de la información perfecta es igual, ahora sí, es igual al valor, el valor esperado de información perfecta es igual al valor esperado con información perfecta menos el valor esperado sin información perfecta. El valor esperado sin información perfecta es simplemente, o podemos llamarlo, generalizarlo como un valor esperado. El valor esperado se conoce como el pago ponderado, es decir, la multiplicación del pago de cada uno de los estados de la naturaleza, de estos pagos, por la probabilidad de ese estado de la naturaleza. Entonces siempre multiplicamos el pago por la probabilidad y para cada nodo de probabilidad o para cada rama, lo que tenemos aquí, lo que hacemos es sumar de esas multiplicaciones de los pagos por las probabilidades. Entonces yo lo hice aquí, una forma de expresarla, la probabilidad del estado de la naturaleza A sub 1 por el pago de A sub 1 más la probabilidad del estado de la naturaleza A sub 2 por el pago de A sub 2 más la probabilidad del estado de la naturaleza A sub 3 por el pago de A sub 3, ¿cierto? Donde A sub 1, A sub 2 y A sub 3 son estados de la naturaleza. Y para calcular el valor esperado de información perfecta utilizamos probabilidades previas. Vamos a ver la aplicación de ese concepto acá en un ejercicio muy sencillo. ¿Me confirman, por favor, si están viendo el archivo de Excel? Sí, profe. Sí, señora. Bueno, en este momento tenemos 15 personas conectadas. La idea de este ejercicio que voy a realizar es que ustedes, los estudiantes, me ayuden y me confirmen si lo que yo estoy haciendo es correcto o si tienen alguna duda, por favor me lo indiquen, levantan la mano o por favor me hablan, ¿listo? Entonces, aquí tengo un ejercicio, ¿cierto? Donde se me presenta de una vez una tabla de pagos. ¿Sí? Por favor, ¿alguien estaba preguntando algo? Bueno. Aquí tenemos un ejercicio donde, igual que en la guía que ustedes tienen, se ha planteado un ejercicio con una tabla de pagos, ¿cierto? Donde ya nos presentan unas alternativas de decisión para ese problema con unos estados de la naturaleza, ¿cierto? Unos pagos para esa combinación alternativas de decisión, estados de la naturaleza, y unas probabilidades previas, mírenlas acá, para cada uno de los estados de la naturaleza. ¿Qué es lo primero que debemos hacer? Vamos a graficar un árbol de decisión, un árbol aquí, como lo vemos aquí, con estos datos. Entonces, ¿cómo hacemos? Partimos de un nodo encuadrado. Aquí, pues, el árbol yo básicamente lo que hice fue utilizar bordes para hacer en Excel si es un cuadrado o si es, digamos, utilizar aquí herramientas de gráfica para hacer el árbol. No lo hice con ningún software ni nada, sino simplemente estoy dándole bordes a las celdas o incluyendo un círculo para poder graficar este árbol. No utilicé nada diferente, nada raro. Algunos de ustedes utilizan algunos software que pueden haber para aplicaciones, pero pues aquí solo le estamos pidiendo que grafique el árbol, que lo puede hacer aquí en Excel, combinando celdas y dándole, digamos, borde allí al árbol. Entonces, el nodo 1 es un nodo de decisión. De allí que sale dos posibles acciones que nos dice acá,
manufacturar o comprar, que son las alternativas que nos plantea el problema. Entonces está manufacturar o comprar. De cada una de esas decisiones, ¿cierto? Pueden presentarse para este problema tres estados de la naturaleza, ¿cierto? Manufacturar con baja utilidad, baja, media y alta utilidad. Estos son los tres estados de la naturaleza. Entonces aquí grafico. Para este nodo de probabilidad, siempre enumeramos nodo 1, el nodo de decisión, y luego los nodos probabilísticos hacia abajo, en el orden en que surge. El nodo 2 entonces tiene asociado tres estados de la naturaleza, ¿cierto? Y cada uno de esos estados de la naturaleza, lo que yo le coloqué aquí, fue la probabilidad que en el ejercicio nos señala como probabilidad previa. 0,2 para baja utilidad, 0,4 para media baja, y 0,4 para alta. Recuerden que estas probabilidades previas siempre deben sumar 1, ¿cierto? Que son las que estoy representando acá en estas tres ramas. Deben sumar 1, aquí nos está diciendo. Y aquí estoy asociando los pagos para manufacturar para cada uno de los tres estados, 85, 105 y 120. 85, 105 y 120. Listo. La segunda rama, que es comprar, entonces de la misma manera coloco los tres estados de la naturaleza y para cada estado de la naturaleza su probabilidad previa asociada, así como su pago asociado, que correspondería a estos 78, 115 y 140. ¿Hasta ahí tienen alguna duda, alguna inquietud? ¿Alguien, por favor, me confirma? ¿Tienen alguna duda, No, alguna señora. inquietud? ¿Hasta ahí el Por mi árbol es parte, no, claro? señora. No, señora. Listo. Vamos a continuar. Entonces, No, señora. Perdón, otra vez. Como lo vimos entonces en la presentación, hicimos nuestro árbol de decisión que tiene nodos de decisión, alternativas de decisión o de solución, estados de la naturaleza, pagos y probabilidades. Hasta ahí hemos graficado el árbol. Primer paso. Segundo paso. Debemos calcular, dice aquí, valor esperado de la información perfecta, ¿cierto? Use el EBPI para determinar si la compañía debe tratar de obtener una mejor estimación de la demanda. Entonces, ¿cómo hallamos ese valor esperado de la información perfecta? Entonces decíamos que para hallar el valor esperado de la información perfecta necesitamos dos datos. El valor esperado sin información perfecta y el valor esperado con información perfecta, donde para ambos casos vamos a utilizar las probabilidades previas. Entonces vamos primero a hallar valor esperado sin información perfecta. El valor esperado sin información perfecta va a corresponder a, primero, calcular la sumatoria, ¿cierto? La sumatoria de la probabilidad por el pago en cada uno de los nodos de probabilidad, y de esos resultados vamos a, de ese valor esperado para cada una de estas alternativas de decisión, elegiremos el mayor. Entonces, lo primero que hacemos es obtener o multiplicar probabilidad por pago de cada uno de los estados de la naturaleza, probabilidad por pago, y estos tres resultados que obtenemos acá los vamos a sumar, que es esta cifra que yo tengo aquí en amarillo y que también se la asigné aquí al principio al nodo probabilístico. Dice que el valor esperado sin información perfecta aplicará el mayor valor, o se tendrá en cuenta el mayor valor esperado de entre estos dos nodos. En este caso, el mayor valor, yo lo hago aquí con Excel, el mayor valor de entre estos dos será 117,6. Es decir, que si solo tuviéramos que tomar una decisión aplicando el valor esperado, la decisión sería comprar. ¿Listo? Hasta ahí entonces que hemos calculado el valor esperado sin la información perfecta. Ahora nos dice, miremos que la fórmula dice que para hallar el valor esperado de la información perfecta necesitamos valor esperado sin información perfecta y también el valor esperado con información perfecta. Entonces, ¿cómo se calcula el valor esperado con información perfecta? En este caso, lo que debemos tomar o debemos hacer es identificar, el primer paso es identificar
¿Cuál es el mayor valor de cada uno de los estados de la naturaleza que se presentan en cada nodo o para los dos nodos, en este caso, o para los dos o n nodos probabilísticos que tenemos? Entonces, en este caso vamos a decir, para el estado low utility o utilidad baja, demanda de utilidad baja, ¿cuál es el mayor entre 85 y 78? ¿Alguno ayúdenme? Alguien que me 85. ayude. 85. 85. Muy bien, gracias. Entonces yo lo hice aquí con, perdón, yo lo hice aquí con Excel. Le dije a Excel que me ayudara y me ayudara a revisar entre estos dos nodos, pero para el mismo estado de la naturaleza, 85 y 78, ¿cuál es el mayor? Entonces utilicé esta fórmula y le dije el máximo entre ellos. A veces cuando son 2, 3, 4, 5, a ojo, de pronto nos equivocamos, entonces Excel nos puede ayudar. Dijimos que era 85. Hacemos lo mismo para lo que es utilidad media. Voy a colocarla aquí en verde. Y para el nodo 2 y utilidad media para el nodo 3. ¿Cuál es el mayor entre esos dos? 115. 115, muy bien. Y aquí pues lo hice de la misma manera, lo hice con Excel. Entonces lo voy a colocar ahí en el verde. Listo, ahora entre alta utilidad del nodo 2 y el nodo 3, ¿cuál es el mayor? 140. 140, muy bien. Listo. Hemos identificado, aquí estamos, recuerden, estamos hallando valor esperado con información perfecta. Entonces, identificamos cuál es el mayor valor de los pagos para cada uno de los estados de la naturaleza y luego los vamos a ponderar o a multiplicar por su correspondiente probabilidad. Entonces, para utilidad baja es 0.2. Entonces, multiplicamos 85 por 0.2. De la misma manera, para el siguiente estado de la naturaleza que nos dio 105, lo vamos a multiplicar por su correspondiente probabilidad, que es 0.4. Lo mismo para el tercer estado de la naturaleza, el mayor valor nos dio 140, entonces lo multiplicamos por su correspondiente probabilidad. Una vez hemos hecho esas multiplicaciones, sacamos la suma, es decir, este valor esperado con información perfecta es la sumatoria, ¿cierto?, de multiplicar el máximo pago de cada uno de los estados de la naturaleza por su correspondiente probabilidad. Ya lo multiplicamos aquí, aquí tenemos que el valor esperado con información perfecta es 119 pesos, dólares, millones de dólares, lo que nos den allí. ¿Listo? Bueno, entonces ya tenemos el valor esperado sin información y con información. Entonces, por allá la fórmula nos decía que el valor esperado con información perfecta va a ser igual al valor absoluto del valor esperado con información perfecta menos el valor esperado sin información perfecta. ¿Qué correspondería? Yo utilizo aquí una fórmula de Excel que es ABS, que es de absoluto, y coloco esa operación entre paréntesis, ¿no? Entonces, el valor esperado con información perfecta, voy a colocar un poco más pequeño acá para que lo veamos, va a ser igual al 119, que está en la fila o en la celda O32, menos 117,6, que es K37. Eso me da 1,40. Ese es el valor esperado con información perfecta. Es decir, eso indica que la empresa o el tomador de la decisión allí tendría una cierta ventaja si tuviera una certeza o cierta certeza de que los estados de la naturaleza se van a comportar los mayores como están aquí, o se va a dar un comportamiento de los mayores como fueron seleccionados aquí, baja utilidad, baja media o alta utilidad. Entonces, si hubiera esa certeza, tendría 1,40 el valor esperado con información perfecta, nos indica que el tomador de decisiones tendría mayor certeza con un valor de 1,40 miles o pesos, o como lo hayan querido, como lo hayan planteado allí. ¿Listo? ¿Hasta ahí alguna pregunta?
Les recuerdo a las Profe, personas buenas que... tardes. Buenas tardes, Cristian. Les recuerdo a las personas que están ingresando, por favor, diligenciar la asistencia. Señor. Digamos, ese valor con información perfecta, como en la vida real, ¿cómo se realiza, mejor dicho? ¿Cómo se realiza? No te entiendo la pregunta. O sea, ¿de dónde lo sacamos? ¿Cómo obtengo yo esa información? No, yo cómo obtengo esa información. Bueno, esta información para desarrollar estos ejercicios viene obviamente de estudios que se realizan o que realizan las empresas, primero para poder calcular, ¿cierto? Digamos, cuáles son tanto los pagos como estas probabilidades previas, ¿no? Han hecho lo que nosotros conocemos como un diseño de experimentos donde se han definido cuáles son, a raíz de ciertos ejercicios, ya sea en la vida real o simulados, cuáles podrían ser las probabilidades previas y cuáles podrían ser los pagos para poder calcularlo, ¿no? Entonces, digamos que para obtener esta información viene un tema de manejo de planteamientos de diseño de experimentos desde el punto de vista de probabilidad, ¿no? Entonces, como, por ejemplo, para este que dice que si se fabrica un componente en una planta o si se lo compramos, ¿cierto? Entonces, pues de allí lo que necesitamos o requerimos es información previa que se levanta o se desarrolla a través de un diseño de experimentos, ya sea con información histórica de una organización o haciendo simulaciones. Eso sería la pregunta, Cristian. Sí, señora, pero, o sea que nosotros, si quisiéramos realizar eso, no lo podríamos hacer. Porque entonces tendríamos que tener esa, digamos, esa simulación, esos modelos y esas, digamos, esas probabilidades y, o sea, nosotros nos tendrían que dar como tal el ejercicio así como nos lo está planteando. Sí, la idea... Pero si nosotros lo quisiéramos hacer desde cero, no lo podríamos hacer. Pues lo podrían hacer siempre y cuando, pues, es lo que yo les decía, para llegar, digamos, a habría que recorrer un caminito en el tema de cursar estadística y probabilidad, que es, y de inferencia estadística, que es donde aprendemos a hacer esos modelos para levantar información. En este curso, digamos, ese no es el objeto como tal, porque ya es la aplicación de esos conocimientos, digamos, de estos modelos que hay acá. Y ya en los otros cursos vendrían ese levantamiento y esa construcción de los experimentos para poder obtener esa información y plantear o aplicar los modelos que ya son objeto de nuestro curso. Ese es como el camino, ¿sí? Gracias, profe. Listo. Bueno. Profe, el estudiante Enuar Hernández quiere participar. Sí, Enuar, señor. Hola, profe, buenas tardes. Buenas tardes. Profe, pues yo también tengo como la misma inquietud del compañero. Yo pues estoy tratando como de enfocarme a un problema real, pues no yéndome pues a un punto tan extremo como son los casos expresados, pues a temas de costos, yendo como un ejemplo más pequeño como la fabricación de X pieza. Mi pregunta es, profe, resulta que yo necesito fabricar 3 piezas, llámese, no sé, cubo, cuadrado y un círculo, no sé. Si yo no conozco la probabilidad, yo puedo asumir o puedo darle el mismo porcentaje de probabilidad a las 3 piezas para poder determinar lo que necesitamos pues para poder desarrollar el ejercicio, por ejemplo. Por supuesto, los valores de cada pieza tendrían costos diferentes por temas de dimensiones. Pues no sé, estoy tratando de imaginarme un ejercicio pues que yo pueda utilizar aquí en un ejemplo real. Yo podría colocarle, si no conozco la probabilidad de cada uno, puedo dividir el 1, que es mi criterio, en 3 y con eso empezar a desarrollar el ejercicio.
Bueno, Eduardo, pero recuerda que la probabilidad se lo asociamos al estado de la naturaleza y el estado de la naturaleza es lo que nosotros, lo que de alguna manera va a ser el resultado, lo que se espera que suceda. Entonces, tú dices, son 3 piezas para fabricar, pero ¿cuál sería el resultado? Porque es que esto viene es como de un comportamiento, digamos, ¿de qué? De la demanda, viene un comportamiento que tenemos que identificar allí, más que decir cuadrado, triángulo o rectángulo, como lo dices, ¿sí? Ya, Es un entonces, escenario. por ejemplo, yo trabajo con motos, entonces yo digo, X modelo tiene una demanda en ventas más altas eh, Exacto. que las Por otras ejemplo, dos. Sí. tú vendes motos, entonces, ¿cómo plantearías el ejercicio? Por ejemplo, ¿qué ofertas más? Entonces, la decisión es, de acuerdo a un análisis de la demanda, entonces tú vas a decir, tengo el modelo X, el modelo Y y el modelo Z. Esas son 3 alternativas de decisión, es decir, ¿cuáles pido más, por ejemplo? ¿Sí? Pido Sí. más del X, pido más del Y o del Z. ¿De qué va a depender eso? De cómo se esté comportando la demanda, por ejemplo. Entonces tú dices, yo tengo una demanda alta, media, baja, y tendrías que definir una probabilidad para esa demanda alta, media o baja, ¿sí? Que esa probabilidad podrías empezar por hacerla, como dices, tomando probabilidades, valores entre 0 y 1 para esas 3 probabilidades, asociarlas a esos estados de la naturaleza que se llaman demanda alta, media y baja. Ya, entonces, profe, desarrollando el ejercicio, el árbol, lo que yo logro argumentar es con datos numéricos una decisión que uno podría también tomar por Sí, señor. lógica. Ejemplo, pues si pues yo tengo una moto que es la que más se vende, por supuesto es la que más voy a requerir, y lo que yo hago es hacer el ejercicio como para argumentar y expresar con datos numéricos que la requiero por esta y X razón. Sí, ¿Sí? señor. Ok, Sí, porque tú vas a decidir, el no decisión tendrían los 3 modelos de moto, pero para cada modelo de moto hay unas variaciones en la demanda, ¿no? ya, Entonces, lo que vas a mirar es, si tú pides el modelo X, ¿cierto? Con una probabilidad de que la demanda, con 3 estados, demanda alta, media y baja, y cada uno unos estados, eso también va a tener que ver, si la demanda es alta, pues tu ganancia va a ser mayor, pero si la demanda es baja, pues la demanda va a ser menor. Y asociados a la probabilidad, eso es lo que nos va a permitir decir, es más probable que la demanda sea alta, media, baja, pero entonces ahí es donde, digamos, tendrían que ir a mirar, por ejemplo, en los últimos 5 años, cómo ha sido el comportamiento en las ventas de esos modelos, por ejemplo, para poder determinar la probabilidad. de acuerdo, profe, gracias. Gracias, Emma. Bueno, vamos a proseguir entonces para que no se nos pase. El otro, digamos, ejercicio o la otra parte que se les solicita en la guía es desarrollar o utilizar este sencillo aplicativo donde donde obtenemos el valor esperado de la información perfecta. Entonces allí simplemente ustedes ingresan al enlace, van a digitar las probabilidades, en este caso, las probabilidades previas, ¿cierto? Recuerden que deben digitarlas con punto, no con coma, ¿cierto? Y digitar los pagos, ¿sí? Y darle calcular, ya al darle calcular nos va a mostrar, mira aquí nos está diciendo que el valor esperado es 117,6, el valor esperado sin información perfecta en este caso, y que el valor esperado en general el valor esperado con información perfecta es de 119 y en general el valor esperado es 1.4. Les recuerdo que esta eficiencia que hay aquí no corresponde a la eficiencia que se está solicitando en el problema porque aquí solo está haciendo la relación entre la eficiencia de este valor esperado que obtenemos acá, lo que llamamos el valor esperado sin información perfecta, con relación al valor esperado, ¿cierto? Que se nos genera en el problema. Entonces, no es la eficiencia, porque la eficiencia que tenemos aquí es el valor esperado con información de la muestra sobre el valor esperado con información perfecta. Entonces, algunos me están colocando simplemente que la eficiencia es este resultado y ese no es. Bueno,
Una recomendación, digamos, de pronto situaciones que he visto por ahí en los que han participado en el foro, es que cuando hacen, por ejemplo, aquí el ejercicio, de pronto digitar las probabilidades, no multiplican, digamos, no utilizan Excel para multiplicar, sino que no sé por qué ni dónde hacen los cálculos, no sé si es que utilizan calculadora y luego van y insertan ese el valor en Excel. A veces cuando tomamos esto digitándolo en algunos ejercicios nos cambia este resultado, aunque son muy pequeñitos, de pronto las probabilidades se ven afectadas. De pronto no tanto en este ejercicio, pero sí cuando calculamos lo favorable y desfavorable, eso sí se afecta, ¿sí? Entonces la recomendación es que utilicemos directamente fórmulas de Excel para que, pues, me parece también que es más rápido y no van a tener allí, digamos, esas situaciones. Bueno, eso entonces cuando el valor esperado y de información perfecta. Ahora, el valor esperado de información de la muestra, entonces nos dice allí que el valor esperado de información de la muestra nos permite analizar o le permite analizar a un tomador de decisiones, por ejemplo, el caso de Enwar, que no se tomaran en cuenta los datos como tal, sino que se invirtiera cierto tiempo y dinero en hacer un estudio de mercados para determinar esa demanda y esa probabilidad. Entonces, aquí lo que nos va a decir es, al final, si vale la pena o no invertir más para obtener mejor información basados en un estudio, en una investigación de mercados que se pague. Entonces, en el problema, en la guía, nos plantean unas probabilidades previas, que ya las vimos, para los 3 estados de la naturaleza, nos plantea unas probabilidades previas, y además hay una tabla adicional que nos presenta unas probabilidades condicionales, tanto para lo favorable como para lo desfavorable. Entonces, lo primero que nosotros debemos hacer para hallar el valor esperado con información de la muestra es calcular las probabilidades posteriores o, sí, las probabilidades posteriores. Entonces, ¿cómo se hace eso? En la web yo les explicaba que tenemos probabilidades condicionales, ¿cierto? Que son las que nos dan, tenemos probabilidades conjuntas y luego debemos aplicar el teorema de Bayes. Entonces, para hallar las probabilidades conjuntas de cada uno de los estados de la naturaleza, tanto para el escenario favorable como el desfavorable, lo que vamos a hacer simplemente es multiplicar la probabilidad previa por la probabilidad conjunta. Esto nos daría, si ustedes lo ven allí, lo que es el numerador del teorema de Bayes, ¿sí? El primer término que debe obtenerse. Entonces multiplicamos, ¿cierto? La probabilidad previa por la probabilidad condicional, que nos la da el ejercicio, ¿cierto? Y sumar esta, pues nos va a dar la probabilidad total de que eso sea favorable, ¿listo? Esos dos términos que acabamos de encontrar aquí, entonces aplicamos el teorema de Bayes, que es dividir esta probabilidad conjunta sobre la probabilidad total, y nos va a dar cuál es la probabilidad posterior, es decir, la probabilidad de un estado de la naturaleza, dado de que el estudio sea favorable, o la probabilidad de un estado de la naturaleza, dado que el estudio sea desfavorable. Entonces, hacemos, estos cálculos que les acabo de indicar, y miren, aquí es donde, pues les decía el tema de que estos decimales a veces nos pueden afectar, ¿no? Cuando son sobre todo valores de probabilidades mucho con más decimales. Entonces tenemos que para el estado, para la condición favorable, estas son las nuevas probabilidades o las probabilidades posteriores para cada uno de los estados de la naturaleza, y la probabilidad de que sea favorable es 0.34. Para desfavorable, estas son las probabilidades de los estados y esta es la probabilidad total. Nos vamos entonces al árbol de decisión. ¿En qué impacta, digamos, este ejercicio de que haya un estudio de mercados? Entonces, aquí ya se genera un nodo fortuito, ¿cierto? Donde estamos expresando que puede que el estudio, hay una probabilidad, una posibilidad, hay una incertidumbre de que el estudio sea favorable o desfavorable. Entonces, en este árbol de decisión, nuestro primer nodo es un nodo probabilístico de fortuito, donde el ser favorable o el estado favorable tiene una probabilidad del 0.34, que la calculamos, y una probabilidad desfavorable del 0.66.
De cada uno de esos nodos, tanto favorable como desfavorable, se nos va a generar un nodo de decisión. Entonces, ¿cuál es la decisión? Manufacturar o comprar. Manufacturar o comprar para cada uno de ellos, y aquí ya se presenta pues el árbol, digamos, como lo conocemos, con otros nodos probabilísticos, ¿cierto? Y de ese nodo probabilístico o nodo fortuito se me van a generar los 3 estados de la naturaleza. A estos 3 estados de la naturaleza, entonces ya no les vamos a asignar la probabilidad previa, sino la probabilidad posterior, que es lo que tenemos acá. Estas probabilidades posteriores son estas que yo calculé acá. Voy a ocultar esto un poquito para que se pueda ver. Estas probabilidades que tenemos aquí, en cada uno de los estados de la naturaleza son estas, las que hemos calculado, 0.12, 0.41, 0.47. Colocamos los pagos, estos son los pagos de cada uno de esos estados de la naturaleza para cada una de las alternativas de decisión, ¿cierto? Entonces aquí ya tenemos, hasta aquí hemos construido el nuevo árbol de decisión para este problema, hasta esta parte, ¿listo? Colocamos probabilidades posteriores y los pagos, que son pues los pagos que se dan inicialmente en esta tabla. Se hace de igual manera para pues, lo favorable y lo desfavorable, se colocan las probabilidades y se colocan los pagos. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a calcular, y es muy similar a cuando calculamos el primer valor esperado. Multiplicamos cada uno de los pagos por la probabilidad, ¿cierto? Y esas multiplicaciones de cada una de esas ramas o para ese nodo probabilístico las sumamos. Entonces hacemos la suma producto, ¿cierto? La suma del producto de los pagos por la probabilidad, pero aquí ya utilizamos es la probabilidad posterior, y vamos a elegir de esos resultados de cada uno de los nodos. Si aquí hubieran 5 nodos, tendríamos que elegir entre los 5 cuál es el máximo. Vamos a elegir cuál es el máximo. En este caso, el máximo nos dio 122,41. Como nosotros tenemos, recuerden que tenemos un nodo probabilístico aquí al iniciar que tienen una probabilidad asociada, entonces vamos a multiplicar ese máximo valor esperado para ese nodo por su correspondiente probabilidad. En este caso, el mayor, que fue 122, lo multiplicamos por 0.34, y en este caso el mayor nos dio 115, lo vamos a multiplicar por su probabilidad, que es 0.66. Estos dos valores que obtenemos acá, que son los valores, multiplicar el valor de cada uno de esos nodos por su probabilidad, lo sumamos y vamos a obtener el valor esperado con información de la muestra, que en este ejercicio nos dio 117,6. ¿Listo? Aquí no se confundan, porque en algunos vi que lo que hacían era sumar esto y hacer la diferencia y ya. No, les falta el último paso, que es hallar el máximo y multiplicarlo por su probabilidad correspondiente, porque aquí estamos hallando el pago debemos hallar el pago para este nodo, ¿listo? Para el nodo probabilístico. Entonces, el valor esperado con la información de la muestra es 117,6, y por allá la fórmula nos dice que el valor esperado de información de la muestra es igual al valor esperado con información de la muestra menos el valor esperado sin información de la muestra. Recordemos o tengamos en cuenta que ese valor esperado sin información de la muestra es el mismo valor esperado sin información perfecta que calculamos al inicio, el primer valor esperado que calculamos al inicio del ejercicio. Por ende, entonces, en este caso, nuestro resultado nos da 0. ¿Por qué? Porque son lo mismo, son el mismo valor. El valor esperado con información de la muestra es igual al valor esperado sin información perfecta. Nos da 0. ¿Qué quiere decir que eso nos dé 0? ¿Qué quiere decir que el valor esperado de información de la muestra nos dé 0? Que nos podemos quedar con el primer árbol y que no vale la pena como Necesario invertir realizar. en hacer otros estudios, sino que ya Exacto, con el primero que podemos sacar. no vale la pena que el tomador de decisiones invierta tiempo y dinero para hacer un estudio de mercados cuando no me va a aportar mayor información o mejores resultados, no me va a mejorar allí. Entonces, allí esa es la interpretación.
Y la eficiencia, lo que yo les decía, para calcular la eficiencia es la relación entre el valor esperado de información de la muestra y el valor esperado de la información perfecta. Y aquí pues la misma conclusión, como el valor esperado de información de la muestra es 0, pues la eficiencia es 0, quiere decir que no es eficiente, ¿cierto? No es eficiente tomar o realizar ese estudio, ese estudio adicional. Eso entonces, no sé si alguno de ustedes tenga alguna otra duda, otra inquietud puntual frente a la tarea que hay que desarrollar para la tarea 2, unidad 1. No sé si alguien tenga alguna otra inquietud, creo que expliqué un ejercicio corto, pero pues traté de hacerlo lo más puntual posible, ya les indiqué lo que debemos entregar. Quiero recordarles y ser muy enfática en el tema de la participación en el foro. Hemos visto con preocupación todos los tutores que no están participando en el foro y recuerden que dentro de la rúbrica participar en el foro tiene puntaje. Entonces, si ustedes no participan en el foro, van a perder esos puntos. De igual manera, para los que están aquí participando, en la invitación les habíamos indicado que tienen una oportunidad de, digamos, de obtener unos puntos desarrollando un ejercicio muy sencillo, un formulario muy sencillo, al cual ustedes tienen acceso. Algunas personas pues ya han dado respuesta, pero si ustedes que están aquí presentes no lo han realizado, les estoy compartiendo a través del chat ese enlace. Entonces, ese cuestionario que ustedes pueden realizar, ya se los muestro, les dará la opción de obtener 10 puntos en su trabajo. Esos 10 puntos, si ustedes los llegan a requerir, a veces por una u otra situación, ahí ya lo estamos viendo, dice Teoría de las Decisiones 21-2066, CIPAS 2, Teoría de las Decisiones 1604-2021. La persona pues que quiera realizarlo son 4 puntos, 3 preguntas y un pequeño ejercicio. Entonces, los que quieran realizarlo, ¿qué pasa? Que por una u otra situación no alcanzamos los 100, si nos sacamos 80, pues con hacer este CIPAS y hacerlo correctamente van a sacar 90. O si se sacan 90 van a sacar 100. Ahora que dijeron, no, profe, yo fui tan juicioso que hice el CIPAS y además me saqué 100, pues es un reconocimiento para ustedes, pero pues digamos los punticos ya no se acumulan para otras tareas ni nada, ¿listo? Pero la invitación sí es a que participen, que desarrollen el CIPAS, que estén allí, eso les ayuda también como a recordar y a mantener frescos los conocimientos. Tengo la mano Juan y Enuar. Luego, primero Juan, luego Enuar, señores. Buenas noches, señor Andrea. Buenas noches, Juan. Señor Andrea, tengo una inquietud. La diferencia entre demanda baja promedio y demanda baja, yo no podría unir esos valores porcentuales y hacer uno solo en demanda baja únicamente y unir los pagos. Para efectos de los ejercicios, no, señor, y digamos que en la vida real, pues son categorías que se le pueden dar de acuerdo al comportamiento de la demanda. Y cuando el valor es negativo, tengo que restarlo al total. No, no, señor Juan, porque recuerde que usted hace allí una multiplicación y luego de la probabilidad. Y bueno, va a restar porque le da un valor negativo, ¿no? Digamos, en el primer ejercicio de la guía hay un valor allí del pago, que no es un pago, sino una pérdida, y usted la va a multiplicar por la probabilidad, y al sumarla, pues le queda restando porque es un valor negativo, sí, señor. Ok, gracias. Sí, Enuar. Profe, qué pena, no sé si contemos con tiempo, pero me gustaría que me explicaras un poquito la parte de los cuadros que tenías ahí sobre la parte favorable e infavorable. Esos datos.
¿Ve cómo se hallan estos datos? Sí, señora, es que no Bueno, estoy- la primera columna que dice, ahí ya está viendo el Excel, Sí, señora. es una probabilidad previa que nos la dan en el ejercicio. En la primera tabla del ejercicio, donde dice las probabilidades de cada uno de los estados de la naturaleza, esa es la primera columna de la tabla. ¿Listo? La segunda columna es una probabilidad condicional. Es la probabilidad de que sea favorable dado el estado de la naturaleza. Esa probabilidad condicional también nos la dan en el ejercicio. Está planteada en la siguiente tablita o en esta tablita que aparece también ahí en la guía. Esas no las calculamos de ningún lado. Las tomamos directamente porque el ejercicio así nos la plantea. 0,2, 0,35 y 0,4 es la segunda columna. ¿Listo? Donde hacemos operaciones que lo que estamos buscando es aplicar esta fórmula del teorema o la regla de Bayes, el teorema de Bayes, es donde hacemos dos operaciones. La primera, ¿cuál es? Vamos a hallar la parte del numerador y lo que vamos a hacer es multiplicar la probabilidad condicional, que es la que tenemos acá, por la probabilidad previa, que es la que tenemos acá. Entonces, simplemente hacemos allí una multiplicación. Digamos que para lo que yo hice aquí fue como dividirla para no hacer de una vez aplicar la fórmula del teorema de Bayes, sino pues para hacerla como paso a paso, digámoslo así. Entonces, miren, estoy multiplicando la probabilidad condicional, que es esta, por la probabilidad previa, que es esta, para cada uno de los estados de la naturaleza. Y la sumo, la sumatoria de esas probabilidades, de esa, digamos, multiplicación, corresponde a la probabilidad total de que el estado sea favorable o desfavorable. ¿Listo? Entonces hacemos esa sumatoria y nos da la probabilidad total. Y aquí ya lo último que hacemos es aplicar, digamos, el teorema de Bayes. Entonces, este término, el numerador, ya lo tengo acá, 0,4. Y el de abajo, que es la probabilidad de que sea favorable o desfavorable, en este caso desfavorable, que es 0,34, será el denominador para poder aplicar la totalidad de la fórmula. Eso es lo que hacemos allí. Ok, profe, muchas ¿Más gracias. claro? Sí, Con mucho no lo tenía claro todavía. Gracias. Listo, bien. Bueno, Leslie y luego Cristian. Leslie tenía la mano levantada y Cristian. Profe, una pregunta respecto ya a la parte final de la eficiencia. Si el porcentaje que da es menor, Bueno, ¿aló? cuando ¿Hola? ¿Me escucha? sí, señora, cuando ese valor de la eficiencia se considera o es menor de un 50%, se considera que es muy baja. ¿Me Sí, escuchas, Leslie? entonces, Pues sí, que se ya considera escucho. que tener información, digamos, adicional, pues no da un resultado adicional, no hay una eficiencia de esa información en la investigación de mercados que nos permita tener mayor valor para la toma de decisiones, entonces pues no sería aplicable hacer el estudio de mercado. Tiene que ser entonces mayor al 50% para que sea... Sí, pues mayor y se considera en un porcentaje 70, 80, así arriba. Digamos que tomar una decisión bueno, de señor. hacerlo con un 50%, pues todavía hay dudas, pero eso depende como de la, digamos también de la decisión o más bien digamos, de qué tanto se quiera arriesgar el tomador de decisiones para hacer ese estudio. Porque un 50 sigue siendo, pues, que sí o que no. Entonces se consideraría un mayor valor del 70%. Bueno, señora, muchas gracias. Cristian. Profe, sí, señora, con respecto al formulario del CIPAS 2, Señor. no comprendo bien el ejercicio. ¿Cómo así? O sea, ¿para desarrollarlo? ¿O Sí, señora. respecto a los puntos? Al ejercicio en sí, no sí, el ejercicio que está planteado ahí. No te entiendo. Hay 3 preguntas. Hay 4, creo.
tres 4. preguntas y un ejercicio. Entonces, Sí, señora. la tarea es hacer o desarrollar esas 3 preguntas, dar respuesta a esas 3 preguntas y al ejercicio. Bueno, también es seleccionar ahí un resultado. Ok, sí, señora. Muchas gracias. Listo. Bueno, regálenme un